Hay mucha relación entre la policía española y la policía americana de información desde España hacia Estados Unidos, ojo, desde España a Estados Unidos, y desde Estados Unidos a España, como es el documento de casi 90 páginas, que detalladísimo, pero muy detallado, que la Audiencia Nacional ha sacado para encausar a Zapatero. Ahora las cosas se le complican, porque ya no es solamente un asunto doméstico. Estamos hablando de la cooperación de agencias federales de los Estados Unidos en esa investigación. ¿Cómo has visto esta noticia? Pues la verdad es que indignado. Indignado como otros muchísimos españoles, no solamente por mi posición como presidente del PP en Estados Unidos, sino como un español más. Estamos indignados. Es un paso más en esta indignación general que tenemos millones de españoles de hasta cuándo vamos a tener que estar soportando esto, hasta cuándo Pedro Sánchez y toda la camarilla de corruptos que tiene a su alrededor, empezando presuntamente por su hermano, por su mujer, por los dos número unos del Partido Socialista, por el fiscal general del Estado que está condenado, que estuvo condenado, que ha estado condenado. O sea, toda esta camarilla de alrededor que tiene Pedro Sánchez, ¿hasta cuándo la vamos a tener que soportar? Pedro Sánchez mira para otro lado, como si la cosa no fuera con él, como si los negocios que hacía su mujer no fuera con él, con la que comparte cama todas las noches y matrimonio y comida e hijas, y que su hermano, que tampoco supiera de sus negocios. Entonces hay una responsabilidad muy grande, o por un lado por encubridor, que creo que es lo que al final, mi opinión, es lo que creo que va a pasar, o si no por dejación de funciones. O sea, si no sabe lo que ocurre en su propia casa, ¿cómo va a ser capaz de poder gobernar un país? Entonces, pero ¿quién se va a creer que no lo sabe si todos los vértices apuntan a su nariz? Si ha habido un mentiroso patológico en la historia de las presidencias, ni siquiera te la voy a poner en España, en las presidencias del mundo. Yo creo que que nosotros tenemos se lleva la palma y está demostrado. Y yo creo que nadie ahora puede cuestionar ese factor. No hay que volver a hablar de lo que ha significado Sánchez para España, porque ha sido el mayor traidor, con mayúsculas, que ha tenido nuestro país, pactando con cuanto enemigo ha tenido España desde hace muchísimo tiempo para poder ocupar una presidencia que, by the way, nunca le fue dada por el pueblo. Pero dicho esto, este preámbulo que nosotros siempre ponemos, tú y yo, en contexto en esta mesa, fíjate que esta investigación no se habría podido hacer, de no ser también, bajo mi punto de vista, por la vista gorda de ese gobierno de Sánchez. Cuando las maletitas llegaban cargadas de dinero y la señora ahora representante del tutelaje de gobierno en Venezuela, Delcy Rodríguez, llegaba con las maletas cargadas al aeropuerto, alguien las recogía, alguien sabía lo que estaba pasando y a algún lugar iba destinado ese dinero. Pero no solamente eso, alguien autorizó ese vuelo. Cuando Delcy Rodríguez no podía pisar el espacio Schengen, que no podía aterrizar en España, no podía pasar por encima de la Unión Europea, y de repente se saltan todas esas normas, autorizan el vuelo a que aterrice en Madrid, cuando no podía aterrizar, y mandan a Ábalos, querían mandar al ministro del Interior, pero dijo, no, esto huele mal, mandamos a Ábalos, la mano derecha en aquel momento del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que Ábalos está ahora mismo en la cárcel, lo mandan y ahí hay unas maletas con dinero que no se sabe, o con un dinero, con un oro, con algo que no se sabe. Entonces es que todo apunta al mismo. Esta es la trama de Zapatero es la trama de las tramas, y ya se está empezando a desilvanar la bobina y están empezando a salir cosas, no solamente por el caso de Plus Ultra, por el supuesto rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, sino que ya el juez de la Audiencia Nacional está viendo que aparecen nuevos indicios, han ido al despacho de Zapatero, han agarrado todo lo que hay, han ido al despacho, a la oficina de la Agencia de Publicidad de las hijas de Zapatero. Que por cierto, perdón que te interrumpa, las hijas, para llevarse un trocito de este pastel, por supuesto, no sé si con oficio o sin beneficio, pero con, o sea, mucho beneficio, vamos a rectificar, montaron una oficina de relaciones públicas y la mayor parte de esos clientes fuertes, gordos que tenía esa agencia venían directamente de Venezuela. Claro, y tenía clientes también, por ejemplo, a través de Zapatero en China, como también no solamente estaba intermediando en Venezuela, sino también en China, Huawei también se lo trajo a España. Cuando Estados Unidos evidentemente no quiere saber nada de Huawei, y la Unión Europea también estaba muy en contra. Entonces a Zapatero
Imagínate la calaña de personaje que es, que hasta ha metido en sus negocios a sus hijas. Sus hijas van a tener seguramente que ir a declarar ante un juez a saber del trabajo que se ha hecho, para qué clientes, dónde están las cuentas, por qué han recibido este dinero, qué trabajo han hecho, cómo un personaje pone, con esta catadura moral, pone en riesgo el futuro de sus hijas. La ambición desmedida... Catadura moral porque no tienen moral, esas son amorales absolutamente. Ya te he dicho, esto es lo único que miran es con los ojos de Liza Minnelli. Money, money, money. Es lo único que te puedo decir porque yo lo he visto. Mira, este personaje siniestro, que ha sido siniestro desde siempre, aquí en Estados Unidos, cuando tú hablabas con venezolanos, cuando hablabas con cubanos, cuando hablabas hasta con colombianos, siempre la figura de Zapatero ha sido extremadamente polémica. No te quiero decir ya cuando hablabas con españoles, y sobre todo con españoles que tengan cierto acceso a la información. Y yo siempre he dicho que tarde o temprano te llega, porque no se puede hilar tan fino, pero al mismo tiempo en tantos lugares al mismo tiempo. Y él ha jugado a eso, ha jugado a utilizar los recursos que tenía, las relaciones que tenía, para hilar en diferentes países, porque esto es un problema geopolítico, o sea, esto ya ni siquiera se puede señalar que sea solamente un problema en Venezuela, esto va a tirar de la manta a todos los niveles. Pero lo que te quiero comentar con Zapatero, que estas pruebas que han salido ahora llevaban mucho tiempo en la Fiscalía, aquí en Estados Unidos. No solamente la Audiencia Nacional, a través de las declaraciones del famoso Hugo El Pollo Carvajal, el que fuera el jefe de la inteligencia de Hugo Chávez, que como sabes huyó para España, fue detenido en España, pasó un largo tiempo en España detenido y finalmente fue extraditado aquí en los Estados Unidos. Luego, el Pollo Carvajal, si algo ha tenido es que ha cantado la Traviata. Se lo ha cantado a los fiscales españoles y lo ha cantado aquí a quien sea. Llegó a escribir una propia carta al presidente Donald Trump contando quién era, lo que sabía y cómo podía ayudar en el caso de Maduro, días previos incluso a la extracción de Nicolás Maduro. Estoy dando estos datos para que vayamos hilando todo. Pollo Carvajal dio información y según me contaron a mí hace ya meses, yo creo que te lo comenté cuando estuvimos en el programa, yo estaba haciendo una investigación paralela y alguien, muy buen contacto en una de las agencias federales, me dijo, oye, el expresidente de tu país está mojado en eso. Le dije, sí, están saliendo un montón de veces en nombres, el nombre está saliendo en varios testimonios. Ah, perfecto. Pero no se le puede poner un indictment porque Estados Unidos solamente puede hacer un encausamiento en el caso de que algunos de esos dineros, triangulaciones, etcétera, se haya realizado en Estados Unidos o de alguna forma Estados Unidos esté participando, su sistema, ya sea banquero o lo que sea, esté inserto en todo eso. Si no aparece ninguna de esas triangulaciones de dinero en Estados Unidos, es una investigación y el indictment llegará si después se puede demostrar lo siguiente. Dicho esto, Cliver Alcalá ha hecho declaraciones, el propio Alex Saab, antes de ser devuelto con un moñito rojo a la administración Biden, hizo declaraciones en este país a la Fiscalía, el propio Maduro, que se enfrenta a 2 cadenas perpetuas de por vida, ¿tú crees que no va a estar hablando? Es decir, ahí hay un concierto y en medio de ese concierto ese nombre está saliendo en numerosas ocasiones. Yo no dudo, Juanjo, que esto que estamos hablando ahora de una investigación se pueda convertir realmente en ese indictment aquí en los Estados Unidos. Yo creo que es cuestión de tiempo. Hay mucha información que todavía se está analizando, hay mucha relación entre la policía española y la policía americana de información desde España hacia Estados Unidos, ojo, desde España a Estados Unidos y desde Estados Unidos a España, como es el documento de casi 90 páginas, que detalladísimo, pero muy detallado, que la Audiencia Nacional ha sacado para encausar a Zapatero. Están hablando también de que hay uno de los que tiene de tapadera Zapatero para comprar, para hacer los negocios y para cobrar el dinero, uno de los testaferros. Hay una cuenta y hay cuentas aquí en Miami que han recibido dinero. Si eso se demuestra y se prueba, yo creo que eso puede ser la conexión y el argumento que la Fiscalía Americana puede tener para decir, no solamente damos información a España y no solamente se le imputa y se le va a juzgar en España, sino que también ha habido negocios aquí en Estados Unidos. Está claro, Alex Saab, Maduro, el Pollo Carvajal, todos están cantando. Entonces no sabemos de quién viene, de uno o del otro, pero de todos. Ese elemento común. ¿El nombre ha salido en algún momento en todos? Porque es que lo que quieren ellos es no vivir el resto de su vida en la cárcel y por eso estarán dispuestos a hacer lo que sea. Yo creo que va a caer. Mira, si en el juicio del Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa sus
compadres, las personas que trabajaban con él, todos terminaron siendo testigos en su contra, porque todos abiertamente no desean, si pueden evitarse años de cárcel a cambio de información, hacerlo, y todos terminan transando con las fiscalías. En el caso este, yo te puedo garantizar que hay numerosísima información y que de hecho una de las grandes traiciones que ahora mismo se le aducen a Delcy Rodríguez es que forma, por cierto, ella forma y formó parte de ese esquema criminal durante mucho tiempo, hasta el 2 de enero. No nos olvidemos de eso. Por eso. Que le llegará su tiempo también. No, pero ahí quería llegar con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez ha estado colaborando con las autoridades de Estados Unidos y con las agencias de inteligencia de este país desde antes de la extracción de Maduro. Ella y su hermano, Jorge Rodríguez. Y esto no es simplemente una sospecha, creo que ya hay suficientes evidencias con los movimientos que está haciendo y con las entregas de la propia gente con la que compartía, en teoría, y salvando las distancias, cama. Lo hemos visto, por ejemplo, con Vladimir Padrino, que lo han apartado del Ministerio de Defensa, del Ejército. Lo hemos visto con los cambios que está haciendo dentro del Tribunal Supremo de Justicia, apartando a la gente que quería a Maduro y poniendo gente que es adepta a ella, con el fiscal, con el defensor del pueblo. Esos movimientos te dicen, obviamente, que ella está bajo ese tutelaje de Washington, que cuando mucha gente dice, pero ¿cómo van a poner a una criminal ahora a regir los destinos de Venezuela? Tiempo al tiempo. Esto es tan maquiavélico que es como una operación donde le dicen al que creó a Frankenstein que tiene que destruir a su monstruo. Pues es exactamente lo mismo. Ella sabe quiénes son, dónde están, quiénes fueron puestos a dedos, quiénes manejan quién, y lo están desmontando poco a poco. Y Delcy Rodríguez es una figura tan compleja y al mismo tiempo tan traidora, que no te puedes dudar un segundo que la información que tenga sobre Rodríguez Zapatero, que la comparte y la ha compartido como vicepresidenta ilegítima de un presidente ilegítimo en Venezuela, la ha aportado también y la va a aportar, y ese es el gran miedo también que tiene. Claro, porque es que Zapatero sale por todos lados. Claro. La conexión de Zapatero con Delcy Rodríguez y sobre todo con Jorge, con su hermano, con Jorge Rodríguez, es una conexión muy cercana. Entonces, ¿quién no te dice que aparte de los Maduro, de los Alex Saab, del Pollo Carvajal, es ella la cantarina? Delcy y su hermano Jorge no estén también aportando pruebas a Estados Unidos, pruebas que luego le servirán a Estados Unidos para que pase aquí algo o para, por lo pronto, aportarlas a la policía española, que es lo que están haciendo. Entonces, porque no es la más fiel de este mundo, Delcy Rodríguez. No, absolutamente y entonces no. tiene que salvar su cuello, el suyo y el de su hermano, y bueno, pues para eso son capaces de vender a su padre y a su madre. Hombre, hemos visto cómo han entregado ya a Alex Saab. O sea, y espérate que falta Gorrín, que en el momento que Gorrín también se pueda tener otro destino similar al de Saab, es todavía más gente cantando. Te digo, esto va a ser como la ópera de Viena. Sí. Aquí vamos a tener para todos los gustos y solo falta poder demostrar realmente que algunas de esas triangulaciones de dinero o algunos de esos dineros vinieron a Estados Unidos o partieron de Estados Unidos para que esto pudiera iniciarse realmente de otra manera.